Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Bueno, saludo a todos los compañeros y a las personas que están viendo esta transmisión. Como ya escucharon, mi nombre es Rafael Sillé. Entonces, la idea es ir hablando un poco sobre lo que es la evaluación y los procesos que se llevan, para ir luego enfocarnos al contexto y enfocarnos al tema que estamos trabajando sobre la evaluación en la distancia. Si miramos lo que es la evaluación en términos general, el concepto que se tiene, vamos a mirar que la evaluación se le llama evaluación a todo juicio y calificación sobre una persona que permita que sea evidenciable. También en el campo educativo vamos a hablar de evaluación cuando consideramos llevar un juicio acerca de los avances y el progreso que tiene el estudiante. A raíz de estos conceptos generales de lo que es la evaluación, entonces vemos cómo el Ministerio de Educación Nacional estructura sus procesos evaluativos. Entonces vemos cómo ellos tratan de hacer esa verificación de los avances y progreso de la calidad educativa en el ámbito nacional. Por eso vemos diferentes formas de evaluación, procesos evaluativos, donde están las evaluaciones externas y las evaluaciones internas. Hay evaluaciones externas internacionales, la PISA, evaluaciones externas nacionales, saber, y las evaluaciones internas, en que ya eso va directamente enfocado a lo que es el aula. Ahí encontramos el CIE, orientado por el decreto 1290 y todo lo demás. Entonces, a través de ese proceso se va verificando cómo se da este proceso evaluativo y en qué nivel se encuentra el estudiante para verificar la calidad educativa que se está pues, entregando. Pero vamos a enfocarnos en este último campo, que es la evaluación en el aula. ¿Cómo se maneja la evaluación en el aula o cómo la estamos manejando en nosotros? ¿O cómo debería manejarse? Pues hay que tener en cuenta que la evaluación en el aula, eh, existe la evaluación para el aprendizaje, que se puede llamar a cualquier evaluación cuya finalidad es promover el aprendizaje del estudiante. O sea, muchos docentes se enfocan en esa evaluación, pero el Ministerio de Educación Nacional ha como que reflexionado acerca sobre esto y ha dicho, bueno, no solamente hay que mirar la evaluación para el aprendizaje, sino que también hay que mirar la evaluación con un carácter formativo. Y es por eso que trata de no aislar los diferentes procesos que se llevan en el aula en cuanto a lo que es la evaluación, lo que es el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, que son tres procesos importantes o fundamentales que se llevan dentro del aula de clase o dentro del proceso de formación del estudiante. Entonces, lo que es el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, estos tres son un solo proceso que lleva a lo que es un proceso formativo como tal. Si lo llevamos de esta forma, entonces vamos a entender ya la evaluación como un aprendizaje que a medida que a través del cual, utilizando diferentes medios, se puede adquirir un conocimiento o el conocimiento. Entonces ya no solamente vamos a mirar la evaluación como un momento en el que vamos a evidenciar y aprender a los estudiantes para ponerle una escala de valoración, sino que además esta evaluación me va a permitir crear nuevo conocimiento o puedo convertir la evaluación en conocimientos para que los estudiantes lo puedan adquirir en ese proceso. Ahora, ¿cómo se da ese proceso en el aula de clase? Pues existen, yo lo organizo como en dos momentos, y en estos dos momentos son momentos directos con el estudiante en el aula. Y lo que se ha venido enfocando en un momento corto y un momento largo. El momento corto, cuando el docente utiliza el mismo contexto de forma inmediata para verificar el aprendizaje y dar un nuevo conocimiento. Entonces, esa actividad que hace el profesor en el aula de clase, en un momento, una actividad que se desarrolla para que termine el tema o antes de comenzar el tema, son evaluaciones que se hacen en corto tiempo. Cuando hablamos ya de una evaluación a largo tiempo, son todo el proceso que el profesor va realizando para poder mirar cuál es el seguimiento que lleva el estudiante en esto. Entonces ahí están todas estas actividades que el estudiante hace en el aula, fuera del aula, en su casa, utilizando diferentes recursos, diferentes medios, y que le permite también construir instrumentos
sumativo para poder dar un aporte. Entonces, eso sería una evaluación, digamos, algo así como a largo plazo. Pero ambos momentos se dan siempre de forma directa con el maestro-estudiante. Maestro-estudiante, porque de una u otra forma siempre el maestro está al frente o teniendo ese contacto directo con su alumno. Dentro de esto, entonces, encontramos tipos de evaluación, que son dos evaluaciones importantes, que vamos a encontrar dos tipos, que es la formativa y la sumativa, que es ahí donde yo como que me enfoco a que los maestros podamos desarrollar este tipo de evaluación. Cuando hablamos de la formativa, que va enfocada a lo que es el aprendizaje, y sus agentes principales, pues el estudiante y el profesor. Y la sumativa, que es algo que nos va a permitir verificar o certificar el aprendizaje del estudiante, o rendir cuenta de cómo va ese proceso, que es lo que hacemos a largo plazo cuando entregamos los informes a los padres de familia o al mismo estudiante. Eso se hace a través de forma individual, a través de pruebas externas o pruebas dentro del aula de clase. En un resumen, lo podemos se presenta en el aula, va de lo que es la planeación, la experiencia, la evaluación formativa y la evaluación sumativa y la realimentación de estos procesos. ¿Por qué? Porque nos permiten, al analizar este proceso, nos permite construir una nueva planeación si vemos algunos factores que fueron deficientes en la primera etapa. Entonces volvemos otra vez a la planeación, a la experiencia y la evaluación. Todo esto, este conjunto o este ciclo nos va a ayudar a llegar a lo que es la evaluación formativa, lo que es nada más que un seguimiento del aprendizaje a través de tener esos resultados, establecer esos resultados y hacer un plan de trabajo que se pueden ejecutar para mejorar todo este proceso. Ahora, esto ha sido como el trabajo o la reflexión que se ha venido haciendo desde el Ministerio de Educación Nacional para transformar y para cambiar como ese pensamiento de lo que es la evaluación, porque muchos maestros tienen presente que la evaluación simplemente se da a través del papel. Entonces, se ha venido trabajando para concientizar de que no solamente es eso, o no solamente se evalúa para dar una nota, sino hay que evaluarse de forma formativa para poder generar aprendizaje, que la misma evaluación genere conocimiento y tener un aprendizaje. Por todos estos momentos se da ¿dónde? Dentro del aula. Entonces aquí donde están las complicaciones que podríamos decir, porque ante este momento, esta crisis que estamos viviendo, no estábamos preparados para esto. Entonces el Ministerio de Educación Nacional se dio cuenta de que estábamos formando el maestro en ese pensamiento, pero para que trabajara la evaluación siempre de forma directa con el alumno. Pero ahora no hay un encuentro físico, encontramos lo que es la virtualidad. Entonces es ahí donde entran los nuevos paradigmas, los nuevos pensamientos, o qué hay que hacer para mejorar esta situación que estamos viviendo actualmente. Entonces ahí es donde encontramos diferentes dificultades. Principalmente, pues, por la falta de herramientas tecnológicas en los colegios, en los estudiantes, en los profesores, eso es algo notorio. Las competencias tecnológicas también, hay maestros, falta de competencia tecnológica en docentes, porque quizá hay maestros que tienen algunos conocimientos básicos de estas tecnologías, pero es que ellos, anteriormente, antes de esta crisis, nosotros quizás le sugeríamos a un docente, profe, si usted utiliza esta aplicación o usted utiliza esta estrategia tecnológica para su clase, le va mejor. Entonces, para él era una opción, y hay muchos maestros que simplemente decidían seguir con su forma tradicional y dicen, no necesito computador, o no necesito hacer un diapositivo, o no necesito trabajar con esta aplicación, simplemente sigo mi clase, o algunos tenían la opción de tomarlas. Pero es que hoy en día nos encontramos en la situación de que ya no es una opción, sino es una obligación, y el maestro tiene que entender que ya no tiene la opción de utilizar, por ejemplo, el WhatsApp como una herramienta para enseñar. Es que él tiene, porque si no lo utiliza ahora, pues, ¿cómo va a generar ese proceso en sus estudiantes? ¿Cómo va a tener ese contacto? Entonces, a eso no estábamos preparados.
no pensábamos que íbamos a llegar a este punto. Entonces, por eso es que generan muchos maestros, ahorita los vemos cansados, estresados, porque no estaban acostumbrados a esto. Simplemente estaban buscando su forma de cómo llevarlo. Ahora los estudiantes también están pasando por la misma crisis, porque ellos ven la tecnología como una forma de entretenerse, de ocio, y no estaban formados para ver estas tecnologías como parte de su proceso pedagógico. Y eso es lo que hace falta. Hay muchos maestros que no utilizan estas herramientas tecnológicas si desde antes fuéramos formados a los estudiantes a que el Facebook o el WhatsApp o que otra aplicación es importante para su formación, él ya tuviera esa concepción y él se ofrece facilitar un poquito más el aprendizaje, pero no se hizo. No se hizo, entonces el estudiante simplemente utilizaba el Facebook, por ejemplo, para chatear, para compartir, para ver memes y todo lo demás. Y eso era su pensamiento. Pero si desde antes, desde su principio, los docentes hubiesen tomado esas herramientas y lo hubiesen integrado en el aula de clase, quizás ahorita no estuviéramos tan enredados como estamos algunos, pues otros sí ya han mejorado. Eso es por un lado. Y por lo otro, vemos pues las dificultades en cuanto a infraestructura, en cuanto a conectividad, que muchos estudiantes no tienen cómo conectarse, eso es una serie de implicaciones que ahora el Ministerio de Educación antes estaba pensando en cambiar la forma de cómo se veía la evaluación. Ahora, aparte de eso, debe pensar también cómo utilizar estas herramientas tecnológicas en cuanto a esos procesos de formación, que también es muy importante. Entonces son diferentes dificultades que se han presentado y que quizás de una u otra manera son nuevas para todos son nuevas. Igual decía ahora que de un momento a otro de aquí cambiaron la agenda porque iba para un colegio y listo, salió un decreto donde está la cuarentena y todo el mundo se cansaron las clases. Lo mismo pasó para el Ministerio de Educación Nacional, él no se esperaba eso. En un momento el presidente le dijo, bueno, se cancelan las clases. Ahora el Ministerio de Educación casi improvisar, porque no tiene lineamiento claro para esto. Entonces improvisa con guías de aprendizaje y con todo lo demás, porque no existía si el Ministerio de Educación Nacional comienza a improvisar, el referente que tenemos, imagínense toda la estructura que viene abajo, los colegios, cómo el problema que viene y cómo ellos también comienzan a improvisar y a buscar la forma o la estrategia para que pues los procesos evaluativos se den. Pero si miráramos los procesos evaluativos de la forma, de esta manera, en una evaluación formativa, pues sería un poco más viable lo que está pasando ahora. Muchas gracias.